Y vamos a iniciar la transmisión a Facebook. Un momentito nada más, disculpen. Vamos a... Aquí. Iniciamos. Bueno, estamos saliendo en vivo en la página El Libro de Urantia, Verdades Reveladas. Ahora vamos a compartir en la página Urantia América Latina. Un segundito nada más. Compartimos durante América Latina. Listo. Estamos iniciando la transmisión. Les pregunto, ¿a quién de ustedes le gustaría hacer una oración para empezar, por favor? A mí. Bueno, adelante. Gracias, Irma. Padre amado, ¿cómo estás? Estamos aquí reunidos y te pedimos tu presencia para poder tener discernimiento más que todas las veces que siempre nos acompañas aquí en nuestro estudio acerca de las cosas que nos enseñaste por medio de la revelación y que queremos llegar a una comprensión de estas cosas para poder avanzar en el camino hacia la casa de nuestro Padre. Desde aquí, desde ahora, también te pedimos, Padre, que ayudes a nuestros hermanos que están pasando por trances de pérdida de sus seres queridos, que aún no lo pueden ver como la celebración que realmente es, y que les des conformidad en sus almas, en sus personas, y tranquilidad a su mente para que sigan adelante en esta vida. Te pedimos por los que están enfermos, por los que están desorientados, también por aquellos que sufren de hambre, de frío o de mucho calor, para que encuentren alivio a todos estos problemas que tenemos por ser humanos. Es mucho trabajo, Padre, pero sabemos que tú eres nuestro Padre amoroso y nos procuras en todo momento. También te pedimos que nos des fuerza para poder ser mejores personas y mejores hijos para ti, y que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre para lograr un mundo mejor. Padre, muchas gracias por estar este día con nosotros, y en nombre de todos los que estamos aquí, pues te lo agradecemos. Amén. Gracias, Irmita. Bueno, eh, espero que Ismael esté del otro lado, allá en Facebook. Se tuvo que salir porque tenía mala señal. Así que vamos a compartir. Les voy a compartir mi pantalla para leer los temas de la raza nodita y los anditas. Sí, los anditas, perdón. ¿Te gustaría leer, hermanita? Claro que sí.
Muchas A gracias. mí siempre me gusta leer. Qué bueno. La raza nodita. Los 60 miembros del séquito planetario que se rebelaron eligieron a Nod como su líder. Trabajaron con entusiasmo para el príncipe rebelde, pero no tardaron en descubrir que se les había privado del sustento de los circuitos vitales del sistema. Despertaron al hecho de que se les había degradado al estado de seres mortales. Eran en efecto superhumanos, pero al mismo tiempo materiales mortales. A fin de aumentar su número, Daligaste ordenó de inmediato que recurrieran a la reproducción sexual, a sabiendas de que los 60 originales y sus 44 asociados andoritas modificados estaban destinados a sufrir, tarde o temprano, la extinción por la muerte. Después de la caída de Dalamatia, el séquito desleal emigró al norte y al este. Sus descendientes se conocieron durante mucho tiempo como los noditas y su lugar de residencia como la tierra de Nod. La presencia de estos superhombres y supermujeres extraordinarios, aislados por la rebelión y en este momento apareando con los hijos e hijas de la tierra, se prestó a aquellos cuentos tradicionales en que descienden los dioses para procrear con los mortales. De este modo se originaron las mil y una leyendas de carácter mitológico, pero con fundamento en los hechos de los días posteriores a la rebelión. Andando el tiempo, estos llegaron a tener resonancia en los cuentos y tradiciones folclóricos de varias gentes, cuyos antepasados habían participado en estos contactos con los noditas y sus descendientes. Los amadonitas y noditas. 10.000 años después de la rebelión, se había arrasado con casi todos los adelantos de la administración del príncipe. Las razas del mundo no estaban en condiciones mucho mejores que si no se hubiese venido nunca a Urantia, es, si no hubiese venido nunca a Urantia, este hijo descaminado. No perduraron las tradiciones de Dalamatia y la cultura del príncipe planetario, sino entre los noditas y amadonitas. Los noditas fueron los descendientes de los miembros rebeldes del séquito del príncipe, derivando su nombre en su primer líder, Nod, antiguo presidente de la Comisión Dalamatiana de la Industria y el Comercio. Los amadonitas fueron los descendientes de aquellos andonitas que optaron por mantenerse leales a Van y Amadón, Amadonita. Es más bien una denominación cultural y religiosa que un término racial. Desde el punto de vista racial, los amadonitas eran esencialmente andonitas. Nodita es tanto un término cultural como racial, pues los noditas mismos constituyeron la octava raza de Urantia. Existió una enemistad tradicional entre los noditas y los amadonitas. Esta enemistad inveterada afloraba constantemente cuando la progenie de estos dos grupos trataba de participar de alguna empresa conjunta. Incluso después, en los asuntos de Eden, les resultó sobremanera difícil colaborar en paz. Poco después de la destrucción de Dalamatia, se dividieron los seguidores de Nod en tres grupos principales. El grupo central permaneció en las inmediaciones de su tierra natal, cerca de las aguas de cabecera del Golfo Pérsico. El grupo oriental emigró hacia las regiones de las tierras altas de Elam, justamente al este del valle del Éufrates. El grupo occidental estaba situado en las riberas sirias del noreste del Mediterráneo y en el territorio adyacente. Estos noditas se habían casado libremente con miembros de las razas sanguíneas y habían dejado atrás una progenie capaz,
algunos descendientes de los dalamatianos rebeldes. Posteriormente, se unieron a Van y a sus leales seguidores en las tierras del norte de Mesopotamia. Aquí, en los alrededores del lago Van y en la región sudeste del mar Caspio, los noditas se unieron y se cruzaron con los admadonitas y se contaban como los varones de renombre desde la antigüedad. Antes de la llegada de Adán y Eva, estos grupos, los noditas y amadonitas, fueron las razas más avanzadas y cultas de la tierra. Los anditas. Las razas anditas representaron las mezclas primarias de la raza violeta de pura cepa con los noditas, más los pueblos evolucionarios. En general, cabe considerar que los anditas contaban con un porcentaje de sangre adánica mucho mayor que el de las razas modernas. Principalmente se emplea el término andita para designar a aquellos pueblos cuya herencia racial fue de una sexta parte a una octava parte violeta. Los fuerantianos modernos, incluso las razas blancas del norte, contienen un porcentaje de sangre de Adán mucho menor que el de ellos. Los primeros pueblos anditas tenían origen en las regiones adyacentes a la Mesopotamia hace más de 25.000 años y consistían en una mezcla de adanitas y noditas. El segundo jardín estaba rodeado de círculos concéntricos de elementos con cada vez, perdón, con cada vez menos sangre violeta y nació la raza andita en la periferia de ese crisol de razas. Más adelante, los anditas y noditas migratorios entraron en las entonces fértiles regiones de Turquestán. Seguidamente se mezclaron con los habitantes superiores y la mezcla racial que resultó extendió el alcance del tipo andita más hacia el norte. Los anditas constituyeron la mejor y más completa cepa humana que apareció en Urantia desde los tiempos de los pueblos violetas de línea directa. Comprendían la mayoría de los tipos superiores de sobrevivientes de las razas andita y nodita, y más tarde algunas de las mejores cepas de los hombres amarillos, azules y verdes. Estos anditas primitivos no eran arios, sino pre-arios. No eran blancos, sino pre-blancos. No eran un pueblo occidental ni oriental, pero a la mezcla políglota de las así llamadas razas blancas le da la herencia andita aquella homogeneidad generalizada que se ha llamado caucasoide. Las cepas más puras de la raza violeta habían conservado la tradición adánica de buscar la paz, la cual explica por qué los desplazamientos de la raza primitiva se habían hecho más bien con carácter de migraciones pacíficas. Pero a medida que los adanitas iban uniéndose con las cepas noditas, quienes eran ya una raza beligerante, sus descendientes anditas llegaron a ser, para su época, los militaristas más hábiles y sagaces que jamás hubieran vivido en Urantia. Desde ese momento en adelante, los desplazamientos de los mesopotámicos se fueron volviendo de carácter cada vez más militar y se fueron asemejando más a las verdaderas conquistas. Estos anditas eran aventureros, tenían disposición de los itinerantes, una mayor infusión de sangre sanguínea o andonita tendió a estabilizarlos, más así y todo, sus descendientes más recientes no pararon nunca hasta haber circunnavegado el globo y descubierto el último continente remoto. Gracias, Irmita. Bueno, detenemos acá y ahora sí, comentarios, preguntas. Bueno, primero Irma y después Víctor. Adelante, Irmita. Esto de, al principio habla de la, que la unión de estos, de los noditas
con los humanos dio origen pues a los hombres, como fueron Goliat, Ursus, todos esos súper fuertes. Y quiero recordar que las mujeres que tenían hijos de estos noditas, la mayoría morían porque los niños eran muy grandes y los dolores eran muy fuertes y no resistían el parto. Y eso también está entre las leyendas de que habían sido tan fuertes desde el nacimiento que habían matado a la madre, como el caso de Ursus, y de otros. Yo he leído algunas otras mitologías que también estaban o sea, a Yoria y los muy fuertes que quedaron en Grecia algunos, y de ahí se desprenden esto de los dioses, porque había algunos, sí, eran muy perfectos físicamente y muy fuertes, y, y qué bonita es la historia, pues ya es todo lo que quería comentar. Gracias, Irmita. Adelante, Víctor. Sí, gracias, gracias, Jenny. Para mí sería de muy agrado saber una realidad, ¿verdad? Sabemos que las razas desde ese tiempo hasta eh, esa mezcla que existió entre ellos y todo, y la raza violeta, que así como nos enseña que de la descendencia de Adán y Eva, ahorita en la actualidad, este, qué nación o cuál raza, bueno, raza o nación, por decirlo, será la que esté más cerca de la raza violeta, del ADN, o se pierde de plano todo. Está repartida por igual en toda la humanidad. No hay una raza que tenga más No. que otra. Todos, Ujú. todos tenemos un poquito y Oh, nadie tiene mucho. ok, ok, gracias. De nada. Jesús, adelante, por favor. Yo heredé todo el buen humor. Sí, no tengo duda. Jesús, tienes Sí, no, muchas gracias. Es que esto, bueno, tiene mucha lectura, es impresionable, ¿no? Lo que puede arrojar de información, ¿no? Digamos que, bueno, el primer aspecto, que es la supervivencia en el ser humano, pues estuvo bien, con sus más, con sus menos. Estamos hablando de las razas primitivas, que se equivocaban o no se equivocaban, y llegó el punto en que, bueno, estaban ahí, pero llegó la rebelión y trastocó un poco el tema en la diligencia de seguir El hacia familión, uno, sí, claro, bueno, la rebelión y mucho antes, ¿no? Y llegó cierto sistema abanderándose, entre comillas, de la libertad de las procreaciones de los portadores de vida, en definitiva, y alteraron un poco, ya de muy tarde, no tan temprano, de muy tarde, alteraron un poco la libertad del transcurso normal, ¿no? Y eso fue acelerado hasta cierto punto y tenemos toda esa historia de nodita, andita y tal, pues es una lucha entre restablecer el orden evolutivo y el orden, digamos, interpuesto, ¿no? Interpuesto por muchas causas, pero que el orden evolutivo de las razas primarias va a seguir siendo consecuente y se tiene que unir por considerables respuestas a múltiples manifestaciones, tal, se complica la cosa, ¿no? Pero el orden evolucionario se tropieza pero no cambia. Quiero decir que hay leyes que pueden tropezar muchos milenios de años
millones de años tal vez, pero nada, es una piedra, por muy dura que sea, se destruye, se va para adelante, ¿no? Gracias, Jesús. Eso es lo interesante. Yo no comprendo muchas veces la naturaleza del acontecimiento, pero sí es verdad que tengo una fe enorme en el desarrollo, ¿no? Qué bueno, excelente. Gracias, Jesús. Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Como siempre, una alegría estar acá con ustedes. Eh, no, tres cositas nada más sobre los noditas, ¿no? Que a veces pasamos por alto para ver quiénes son en realidad, ¿no? Parecemos que tenemos muy en claro quiénes son o quiénes fueron. Este, pero hay unos datitos ahí metidos que a veces no los incluimos también en quiénes fueron. Eh, y que la revelación sí lo hace, y eso está bueno. Cuando la revelación dice que los miembros rebeldes del séquito corpóreo del príncipe se mezclan con los hijos y las hijas de los hombres. En cambio, las escrituras de las religiones evolutivas que toman este tema solo hablan de que se mezclan con las hijas de los hombres. O sea, hay una visión ahí, no quiero decir machista, pero lo voy a decir igual. Hay una visión machista o algo sesgada del tema, ¿no? ¿Y por qué, y por qué la revelación nos lo puede decir completa, digamos, la historia? Porque sabemos por la revelación que el séquito corpóreo del príncipe estaba integrado por, entre comillas, hombres y mujeres. O sea, eran 50 parejas. Y se supone que entre los 60 que se revelaron, no recuerdo si dice por partes iguales o no, pero había hombres y mujeres. Entonces es lógico que si había hombres y mujeres, o suprahombres y supramujeres, como querramos llamarlos, evidentemente al mezclarse con las poblaciones autóctonas del planeta, se mezclaron con hombres y con mujeres. Entonces se mezclaron con los hijos y con las hijas de los hombres. La revelación nos lo dice muy bien, pero las religiones evolutivas no lo dicen tan bien. Eso una cosa. Después, otra cosa en cuanto a la composición de los noditas. También siempre pensamos que son solamente precisamente los hijos de estos miembros rebeldes del séquito corpóreo. Y sin embargo, los noditas también están compuestos de los hijos de los humanos modificados. Acordémonos de estos humanos modificados, que fueron modificados genéticamente al mismo tiempo que se repersonalizaron los miembros del séquito. Entonces, estos humanos elegidos, estos andonitas elegidos, también hubo quienes se plegaron a la rebelión y también hubo estos humanos modificados que se mezclaron entre ellos y con otros humanos por fuera de Dalmatia y también fueron un componente genético que pasaron a engrosar o incrementar la estirpe nodita. O sea, la descendencia de estos humanos modificados también forman parte de los noditas, no solo los descendientes del séquito corpóreo. Ese es otro detalle. Y un tercer detalle de color, si se quiere, es cómo estos noditas, o esta mención de los noditas, aunque esté solamente desarrollada con ese nombre aparentemente en la revelación, cómo se transforman, sin quererlos quizás, en la piedra de toque y la piedra de escándalo de la mismísima Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia, sin ahondar y sin decirnos y sin especificar y sin ocuparse literalmente de los noditas por su nombre, en la única mención literal que de ellos hacen, nos están dando a entender que hay muchísimas cosas que la Biblia no nos cuenta. Porque cuando Caín se va del Edén, se va al país de Nod. Vayas, ¿no? ¿Qué será el país de Nod? ¿No se supone que ellos eran los únicos que había o que eran los primeros seres humanos? ¿Cómo se van al país de Nod? Entonces, solamente con una sola mención, la Biblia misma nos está contando que hay muchísimas cosas que precisamente no nos contaron antes. Y se Así que, contradice. y es precisamente sobre los noditas, ¿no? Así que, bueno, quería aportar esas tres cositas para tener una comprensión mejor
quiénes era esta estirpe, ¿no? Gracias. Muy bueno, un segundo. Muy bueno lo que apuntas, Adrián, y además de la pregunta de cuál es el país de Nod al que se fue Caín, ¿con quién se casó? Ahí dice que se casó. ¿De dónde salió esa mujer con la que se casó? Correcto, sí. Otro de los datos de la Biblia que el que lo lea con atención va a decir, oiga, ¿qué pasó acá? Esa es la contradicción más poderosa. Sí. Bueno, gracias, Adrián. Buenísimo. Alfonso, adelante, por favor. Creo que ese párrafo no los tienen nuestros hermanitos testigos de Jehová en su Biblia, que viajó a la tierra de no, porque no tienen respuesta, yo creo la quitaron. Sí. No, mi pregunta es tal vez muy inocente, pero quiero saber en qué época o en qué fecha, o sea, ingresaron las tribus la raza amarilla a las Américas. ¿Fue cuando antes de la llegada de Adán y Eva o después? Porque aquí siempre hay documentales que andan buscando la fecha de que la raza nativos americanos ingresaron hace 12,000 años, ¿verdad? Pero entonces encuentran huellas en otros lados que datan de otros años más atrás. Y yo no sé, si dicen que son de la raza roja, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde descendemos nosotros los mexicanos y los centroamericanos? Porque siempre estamos más oscuritos que ellos, digo yo. Mira, Esa es mi... ahora, lo voy a buscar ahora y te lo voy a poner en el chat, pero la raza roja cruzó hace 85,000 años por el estrecho de Bering, que había un puente terrestre en aquel tiempo. Sí. Y junto con el grupo mayoritario de raza roja venían algunos elementos, personas de raza amarilla, y no me acuerdo muy bien qué otras razas venían más. Y ese grupo, que era más pequeño, no se entendía con la raza roja, que era muy combativa. Venían verdes, amarillos y rojos. Verdes, amarillos y rojos. Entonces los verdes y amarillos y algunos rojos descendieron hasta México, siguieron adelante, no se quedaron con la raza roja. Y ese fue el surgimiento de los habitantes de la zona de México, posteriormente de la cultura. ¿Verdad? Sí. ¿Estoy bien, Adrián? Decir que somos la mezcla de azules y verdes o naranjas, por eso salimos cafeces. Sí, hay varios, o sea, por eso son distintos y más pacíficos eran los habitantes de la zona de México, porque los amarillos son más pacíficos y los rojos muy combativos. Ok. Gracias. Bien. No, gracias a ti. Buena pregunta. Irmita, adelante, por favor. Bueno, quisiera comentar de los rojos, llegaron a parte norte de Mesoamérica. Los amarillos habitaron desde lo que es la península de Yucatán hasta Centroamérica. Y de allá hasta, no sé si llegaron a Venezuela o Colombia, pero llegaron los anditas por el sur a Perú y ellos se vinieron hacia el norte, o sea, a ocupar las tierras chiles, Perú, todo eso de Sudamérica. Lo que no sé es de dónde salieron los brasileños, este, pero, ¿cómo se llama? Quería comentar de lo de los anditas y los noditas. Los noditas sí se casaron con algunos anditas, lo que eran los superhumanos. También se tuvieron sus familias con la gente que ya vivía ahí, pero los más antiguos, los descendientes directos de los primeros noditas de los 100, ellos
fueron fungiendo como reyes. El libro de Urantia nos lo dice, y vivían hasta 500 años y eran, por eso eran considerados como dioses, como seres extraordinarios, este, y tenían mucho respeto de parte de los pueblos. Esto no pudieron vivir más porque no tenían acceso al árbol, pero sí, no como Amadón y Iván, que ellos tenían acceso al árbol y vivieron desde la rebelión, desde hace de 350.000 años, estuvieron esperando hasta que llegó Adán y Eva. Fue entonces que ellos partieron, pero no todos tenían acceso a ese. Solo los miembros eh, leales del séquito, que los que habían quedado del lado de Iván y Amadón. Y sí, los otros se fueron porque tenían que partir. Además, cuando la traición de Serapatatia y, o sea, la caída de Adán y Eva, ellos fueron echados por los hijos de Adán y Eva. Los consideraron traidores, unos fueron masacrados y otros fueron echados de las tierras que ya se consideraban, pues, jardín por la presencia de los padres materiales. Sí quería comentar eso. Gracias, Ilmita. Bueno, les quiero compartir nuestros amigos en Facebook, a Ismael y Jorge Roa y Rosalía Cartagena Sánchez, Aurora Stangui, nos están acompañando en Facebook. Entonces dice Jorge Roa, buenas tardes a todos. Rosalía Cartagena Sánchez dice buenas tardes a todos. Y Aurora Stangui dice buenas noches desde España, saludos a todos los presentes. Gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Bueno, ahora, Víctor, adelante, por favor. Gracias, gracias. Mire, Jenny, yo aquí conservo el Tanaj, que es la Torá. Es la Torá escrita en hebreo, transliterada al español. Entonces, son dos tomos, el uno y el dos, de esta Biblia, que es la más cercana. Y yo eh, sigo checándola con el libro azul y me da muchas razones de lo que estoy aprendiendo del libro azul. Entonces, para mí, ya no quiere decir que yo la deseche, no. Estoy haciendo paralelos. Entonces, por ejemplo, si el hombre rojo entró aquí hace 85.000 años a América, aquí a este continente, hay muchos ejemplos y uno de ellos que la ciencia nos explica es la cueva de los tallos que existe acá en Ecuador. Una cueva que no se explican cómo, por qué vivió ahí gente y por qué encontraron láminas de oro y escritos. Y por cierto que ya esas láminas de oro ya no existen, pero la cueva está ahí. Entonces, pero no saben qué, nunca van a saber. Si no leen el libro azul, no van a saber. Pero para mí, pues esas razas, esas personas, pues no es otra cosa más que la gente que llegó con los rojos, porque Y no Amador, había hombre aquí en este continente. Claro, pues sí, no sé de qué antigüedad será lo que mencionas de esas cuevas, Víctor. Sí, no, hablan de 15.000 años atrás, Claro. de 18.000 años, pero pues sabemos que el rojo son 85.000 años. Fue cuando entraron aquí. Entonces se expandieron por todas partes. Está como en México también, la Gran Tenochtitlán y todo eso. Y bueno, así en nuestro México sí estuvo más horroroso porque por los aztecas, tantos niños que asesinaron, doncellas, o sea, como sacrificio. Muchos, muchos, miles y miles.
Eso Claro, estuvo horroroso. Pero claro que hubo un sí. alto que tiene eso, ese alto, no quiero tocarlo, mejor lo Mm. dejo. Bueno, está bien. Gracias, Víctor. Em, les voy a compartir lo que dice Oscar. Dice, me interesa mucho la historia de Adán y Eva, que ha leído algo de lo que publicó en Facebook. Dice, pero me encantaría que lo viéramos aquí. Supongo que está planeado en las próximas reuniones, ¿cierto? Bueno, Oscar, el único plan que tenemos, que seguramente va a ser el domingo que viene, porque estábamos terminando el estudio de las razas, el plan que teníamos hasta ahora es hacer una sesión de estudio sobre el alma. Entonces, si todos están de acuerdo, podemos hacer el estudio de Adán y Eva, hacerlo completo, los dos documentos, después que terminemos el tema del alma, si les parece bien. 3 documentos. Bueno, 3 El documentos padre, entonces, también está el porque eso planeta de los es hijos materiales. complementario con lo que estamos estudiando ahora, así que estaría bueno. Pero como ya nos comprometimos a hacer una sesión sobre el alma, este, mantenemos el tema que habíamos propuesto. Vamos a comunicarnos con el hermano de Cuba a ver si puede asistir. Y en la siguiente reunión, después de esa, entonces podemos empezar con Adán y Eva, si les parece bien. Sí, Excelente, muchas gracias. Adelante, Jesús, por favor. No, gracias, muchas gracias. No, en breve, estoy muy de acuerdo con algunos participantes de que después de ciertos estudios, pues hay un margen en que no podemos, ese exceso, ¿no? Es dentro de la historia de la humanidad que no nos pertenece, algunos sí, por desarrollo, pero no a la totalidad. Y siempre va a ser un enigma, ¿no? Un enigma por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se llaman las pirámides, las pistas de Nazca o muchos misterios pertenecientes a la custodia de algunos seres, pues que no, que va más allá, ¿no? Que no, bueno, ya está. Gracias, Jesús. lo ¿Alguien? perdimos. Bueno, ¿alguien más? Hola, Diego, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Están muy calladitos todos. Hola, muchas gracias, muy bien, saludos a todos, buenas tardes. Disculpen la Hola, demora, Carlitos. llegué, Qué pude bueno, llegar. qué Quería bueno. ver a mis hermanos, los saludo a todos, gracias. Gracias, qué bueno que viniste. Bienvenido. Gracias. Bueno, entonces, un segundito. Eh, ¿Quieren que leamos un poquito de las dispersiones sanditas para complementar? Sí, Bueno, vamos, les voy a compartir. Espere que voy a abrir bien este documento para compartirlo como se debe. Un segundo. Perdón, disculpen la demora. Ahora sí, déjenme compartirles la pantalla. ¿Ok? ¿A quién le gustaría leer, por favor? yo, Muy bien, muchas gracias. Adelante cuando guste. las últimas dispersiones sanditas.
Las tres olas finales de anditas surgieron de Mesopotamia entre 8.000 y 6.000 años antes de Jesucristo. Las presiones de las tribus de las colinas en el este y el hostigamiento de los llaneros en el oeste lanzaron afuera de Mesopotamia estas tres grandes olas de cultura. Los habitantes del valle de Éufrates y el territorio adyacente emprendieron su éxodo final por varios rumbos. 65% entró en Europa por la ruta del mar Caspio, llegando a conquistar y amalgamarse con las razas blancas que acababan de aparecer, la combinación de los hombres azules con los peremios anditas. 10%, incluyendo a un numeroso grupo de sacerdotes setitas, se trasladó hacia el este por las tierras altas elamitas, hasta la altiplanicie iranía y Turquestán. Más tarde, muchos de sus descendientes fueron empujados desde las regiones del norte hacia la India con sus hermanos arios. 10% de los mesopotámicos que viajaban hacia el norte viraron hacia el este para entrar en Xianjiang, donde se mezclaron con los habitantes amarillo anditas. La mayoría de la capaz prole de esta unión racial entró posteriormente en la China y contribuyó mucho al mejoramiento inmediato de la división norteña de la raza amarilla. 10% de estos anditas que huían se abrieron camino a través de Arabia y entraron en Egipto. Se negó a abandonar sus hogares 5% de los anditas que se habían abstenido de casarse con las tribus vecinas inferiores y que contaba con una cultura muy superior del distrito costero alrededor de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Este grupo representó la supervivencia de muchas cepas superiores de noditas y adanitas. Para el 6000 antes de Jesucristo, los anditas casi habían evacuado por completo esta región. Si bien sus descendientes mezclados en gran parte por las razas circunvecinas y los andonitas de Asia Menor, permanecieron allí para batallar mucho más tarde con los invasores del norte y este. La infiltración cada vez mayor de las cepas inferiores circundantes acabó con la edad cultural del segundo jardín. La civilización se desplazó hacia el oeste hasta el Nilo y las islas del Mediterráneo, donde continuó medrando y progresando mucho tiempo después de que había decaído su fuente en Mesopotamia. Este influjo sin obstáculos de los pueblos inferiores preparó el terreno para la conquista posterior de la Mesopotamia entera a las manos de los bárbaros del norte, quienes expulsaron las cepas capaces restantes. Incluso más tarde, los elementos cultos restantes siguieron guardando rencores con la presencia de estos invasores ignorantes y toscos. Gracias, Irmita. Jesús, adelante, por favor. Sí, bueno, hay una historia de desarrollo de amplio espectro. Incluso se puede decir que está contrarrestado en muchas diversidades biológicas y angelicales y otros aspectos, pero existe ese, no llamarlo odio, ¿no? Sino de sentido de autoridad personal, de imponer un estado de criterio según no solamente el sentir, ¿no? Sino el ser. Y ahí parece ser que un poco dificulta mucho la cosa, ¿no? O sea, yo soy tal, provengo de tal mundo,
soy nodita, soy andita, soy no sé qué, y, y estaba en la lucha perenne bueno, de quién es más, quién más, sin me llegara, y ahí ya nació el Supremo, ¿no? Gracias a Dios, pues, en fin, y esto pasa, ¿no? Esto pasa, Gracias, ¿no? Jesús. Pero por Gracias, muy Jesús. arraigo que sea la historia, perenne, ¿no? Gracias, Jesús. ¿Se acuerdan en esta mención de los sacerdotes setitas? ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los sacerdotes setitas? Sucedario de los Adán y Eva, Ujú. o sea, son dentro del segundo jardín, pues fueron un poco los que impulsaron la nueva evolución, ¿no? Según recuerdo, ¿no? Ujú. Es interesante, perdón, ¿no? Sí, Eran los adelante. maestros, ¿no? Es, es Perdón. interesante lo que nos dicen, como bien decía Jesús, ¿o no? De quiénes eran estos setitas. Es interesante que hayan sido este grupo los que se propagaron, ¿no? Hacia el este y nos dicen los lugares, ¿no? Donde fueron. O sea que es Irán, Afganistán y posteriormente la India. Esos tres lugares son cuna de futuras religiones evolutivas. Eh, entonces, también sabemos que posteriormente recibieron también la visita y la instrucción de los misioneros de salemitas, ¿no? Los de Ujú. Melquisedec. Entonces, como esta zona, que es tan profusa en nuevos credos y en nuevas religiones, y de la que salieron después las tres religiones evolutivas, ¿no? Cómo aquí habría una explicación lógica de por qué esta zona era tan propensa a eso, ¿no? Es una zona que recibió migraciones, como muchas otras zonas que recibieron migraciones, como nos está contando la revelación, pero esta zona en particular recibió migraciones compuestas mayoritariamente por grupos de sacerdotes, o sea, grupos religiosos. Primero los setitas y después más tarde los salemitas, ¿no? Entonces me parece que no es casual que en esta tierra hayan aflorado distintas creencias y distintas religiones que, como sabemos, tanto las distintas variantes brahmánicas, hindúes, o persas o iraníes, como todas tuvieron y siguen teniendo ciertas semillas de verdad Ujú. que, gracias a la revelación, sabemos que le vienen del aporte del Evangelio de Salem y previo del aporte de estos descendientes del segundo Edén, ¿no? Y después, otro dato que nos dicen acá de las dispersiones es ese 5% que decide quedarse en Mesopotamia, ¿no? Este 5%, que era el que tenía nos dice que era el que tenía las cepas mejor dotadas, ¿no? Como que tenían un remanente o un resabio de estas cepas mejor dotadas. Y bueno, casualmente, no casualmente, pero digo casualmente para que se entienda, estos grupos son los que van a dar origen después al pueblo sumerio, ¿no? Que, bueno, y con todo su bagaje de conocimientos que la historia científica, digamos, no sabe de dónde agarrarse para explicarlos. Y bueno, y aquí en la revelación tenemos algunas piolas de dónde agarrarnos para darnos cuenta de por qué los sumerios fueron lo que fueron e hicieron lo que hicieron, ¿no? Exacto, Así que ahí eso, está. Eso es. gracias. Buenísimo, gracias. Y todo esto, fíjate, yo estaba pensando mientras Irma leía, todo surgió de ahí, de esa zona. Y todo Sí. empezó con Caligastia, que se instaló ahí, se instaló la capital, ahí se instaló el príncipe, ahí estuvieron durante 300.000 años, si la memoria no me engaña, desarrollando una cultura, una ciudad, una población, una religión, que después ya sabemos en qué se derivó, ¿verdad? Pero todo viene de ahí, entonces ahí está. La raíz de todo está en que en esa zona se instaló el príncipe. De ahí surgieron, que ahí se quedaron cerca de Todo. esa zona, surgieron los noditas después de la rebelión.
Y después, cerca de ahí, estuvieron Adán y Eva en el primer jardín, y el segundo jardín fue precisamente en el medio de Mesopotamia, donde estaban los noditas. Y aparte, todas las civilizaciones que van surgiendo posteriormente nacen de las dos dispersiones. Por eso el libro de Urantia nos lo cuenta, ¿no? Porque si no decimos, ¿por qué nos cuenta esto? Porque en realidad tiene un alto componente no solo para contar la historia civilizatoria del mundo, sino el progreso de la historia espiritual del mundo. Es, Porque tanto de la migración nodita, como vimos recién, como de la dispersión andita que estamos viendo ahora, vemos que van surgiendo todas las distintas civilizaciones de los tiempos históricos. Inclusive acá nos lo dicen como el pasar, pero por ejemplo, esto que dijimos, los que se van a la India, surgen todas las civilizaciones del Indo, que después inclusive van a dar origen a civilizaciones europeas. Después los sumerios que se quedan ahí, que van a dar origen a todas las civilizaciones, ellos mismos y las posteriores, de la Mesopotamia. Y así como si nada, también nos dicen que un 10% atravesó Arabia y llegó a Egipto. O sea que también digamos que son los padres de la civilización egipcia, que es la próxima gran civilización que va a venir después de los sumerios. Entonces, tanto al este, al oeste, como al norte, para el lado de Europa, para un lado, y la India para el otro, o Asia para el otro, tanto las dispersiones noditas como las dispersiones anditas van pariendo civilizaciones y pueblos avanzados en todas las direcciones, ¿no? Todo sale de ahí. Y todas estas explicaciones que nos da la revelación acerca de noditas y danditas, cómo van rellenando y tapando pozos y lagunas que a veces la historia científica no logra ibanar y no logra cerrar, ¿no? sí, y los griegos. Claro, y posteriormente todas las civilizaciones más hacia el oeste, ¿no? Todas Ujú, las civilizaciones del Mediterráneo, digamos. exacto. Y los griegos surgieron de los atansonitas, que llegaron, una migración de un grupo bastante numeroso, ¿no? Sí, correcto. Sí, Oiga, y sí, yendo más atrás, el nacimiento de Andoni Fonta fue al norte de la India, ¿verdad? En el sureste, si no me engaña la memoria, No, nada. creo, ¿no? sí, claro. Ya lo vimos las clases pasadas, ¿no? Como en las tierras que hoy están sumergidas, ¿no? Que es Ujú, lo que la revelación llama eh, esa península mesopotámica, que no hay que confundir con la Mesopotamia que conocemos de la historia, sino que exacto. era una península que salía de lo que hoy puede ser Irán, Afganistán o la India, de toda esa zona, que se adentraba hacia el Golfo Arábigo y que, bueno, hoy está precisamente bajo las aguas del Mar Arábigo. Entonces es toda una zona sumergida, claro. De ahí nacieron los primeros, digamos, Homo erectus progresivos, digamos, que es de donde salieron Andoni Font. Exacto, ahí está. Pero bueno, a ver, permiso, Jenny y Sara. Adelante. Agner, que es uno de los máximos candidatos representativos de nuestro Señor, tenía conciencia babilónica, no griega, lo dice el libro, ¿no? Y es por ende, ¿no? Conciencia babilónica en el sentido de preestablecer el origen del Supremo, según ascendente, era Ner y tal, que después de juntar a la raza y tal, sí, vale, tiene un funcionamiento, pero en vías de, cuando estuvo aquí ya nuestro Miguel de Nevadón, todo estuvo un poco en convulsión, ¿no? Y después de la gran resurrección quedó un poco el entredicho, no consecuencias biológicas, porque eso tiene un seguimiento, pero sí funcionamiento estable y ideable según Supremo, ¿no? Sí, está muy bien estudiar la raza, está muy bien estudiar la historia, pero hay que comprender por qué, y esto Adrián es el número uno, claro, pero creo que le falta, no sé si le falta algo, le falta un poco de orientación del Supremo, no sé, me atrevo a decir que, bueno, ya en sí mismo es un Supremo,
pues ya me callo ya. Gracias, Jesús. Tengo una pregunta para ustedes, Espinosa, de parte de Jorge Roa. Dice, ¿siguen los conflictos en esa zona? ¿Será coincidencia? ¿Ustedes qué creen? Alfonso, adelante, por favor. Y después Irma. Yo he hecho esa pregunta, o me hago esa pregunta yo, ¿por qué ahí están esos conflictos bélicos, esas guerras que no salen de ahí, de esa área de Irán, Irak, Siria, todo eso? Siempre ha sido muy belicista, desde que yo tengo uso de que conozco de esas partes, siempre están en guerras, siempre ha habido destrucción, y no sé por qué, si hay una intención maléfica o no sé qué de parte del príncipe caído para que se destruya los cimientos de la raza de antes, ¿no? Que venían con la pureza adánica y andonita y todo eso. No sé, me parece algo muy, la coincidencia tan rara, ¿no? Que siempre esos países están agarrados y en pleitos, pero no sé, yo es una cosa que no le encuentro explicación, ¿verdad? Al menos Gracias. todavía no la he encontrado. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Irmita, adelante, por favor. Bueno, estos, perdón, ¿cómo fue la pregunta? Que los Ah, conflictos en esa zona, ajá, toda la zona que estuvimos sí. mencionando, ¿será Estos conflictos están, yo pienso, ¿no? Es mi punto personal, eh, porque ese era el pueblo elegido, en parte, porque ellos llegaron a invadir esos terrenos, como dice la Biblia, la tierra prometida. En este documento que estamos viendo, en el anterior, se habla de que los iraníes, que era la zona de los iraníes y del Turquestán, y es la zona donde vivían los amadonitas, los andonitas, los más belicosos. Entonces, con todo estos setitas, incluidos ellos, que les, que les daban enseñanza, no todos eran de o sea, de buena intención, porque creo que también interpretaron a su forma la enseñanza que ya se había perdido del príncipe, la enseñanza real. Luego, hicieron combinaciones extrañas ahí con lo de Adán y Eva y buscaron lo mejor como para provecho personal. Y esto ha dado lugar a muchos conflictos en esa zona. Y hablando de eso, aquí dice que un amplio grupo de sacerdotes se dirigió al este a través de las tierras altas elamitas hasta la meseta iraní y el Turquestán. Ellos llegaron ahí y también se supone que el pueblo mm, judío, el pueblo de Medio Oriente, era de lo más religioso y esta era la, la influencia que tenían por los sacerdotes estos setitas. Se incluye en la religión judía los setitas, los hititas y los setitas. Sí, estás en silencio. Correcto. Sí, Tenemos perdón, Jesús. Tenemos a Adrián, después Ismael, que tengo un comentario de Ismael, y después vas tú, Víctor, ¿sí? Gracias. Adelante, Adrián, por favor. Sí, se me escucha bien porque cambié de posición.
Me recosté un poquito porque todavía estoy medio cansado de Sí. la convalescencia. Este, sí, yo siempre escuché que hay mucha gente, muchos hermanos y mucha gente en general que tiene ese pensamiento de que hay tantos conflictos en esta zona por alguna connotación o alguna vinculación religioso o espiritual, ¿no? Yo desde mi humilde percepción o entendimiento no estoy tan de acuerdo. Eh, yo estoy más de acuerdo capaz con algo de lo que esbozó recién Irma. Todos estos pueblos, todos los de la zona, sucesivamente inclusive, primero uno, después otros, y las mezclas entre todos, eh, tenían claramente un carácter belicoso. O sea, era el principal elemento o el principal factor de, que los constituía como pueblo, como nación, el guerrear, el conquistar, el ser belicoso. O sea, salvo el periodo de predominio del segundo Edén, cuando esa cultura empieza a decaer, de ahí en adelante nunca más dejaron de tener esa característica absolutamente belicosa. Entonces creo que todos los pueblos descendientes de los antiguos de esa zona, de una u otra manera, algo atenuada, algo limitada, algo restringida por los progresos civilizatorios y por la cultura, pero siguen manteniendo digamos, ese background étnico-racial, si se quiere, aunque no me guste la palabra. Eh, entonces, todos los pueblos que están ubicados en la zona del Golfo Pérsico, en la zona del Levante, en la zona del Medio Oriente, claramente tienen una cultura histórica ancestral y milenaria con respecto a la guerra y a la conquista. Y tienen un aditamento más unido a ese que es un detonante y como que es una bomba dentro de esa misma explicación o dentro de esa misma justificación. No solo son belicosos y guerreros y justifican todo por la guerra y la conquista, sino que toda guerra, toda conquista está legitimada religiosamente. Eh, todos esos pueblos, en mayor o menor medida, legitimaban sus guerras y sus conquistas y sus apropiaciones y sus abusos y sus saqueos y todo bajo el sello de los dioses raciales que le eran propios, fuera cual fuera el concepto de Dios que tenían. Y si inclusive hoy en día nos tomamos la molestia de leer lo que sucede en esa zona y lo que sigue sucediendo con todos los países que están involucrados, sin tomar partido por uno u otro, eso será asunto de cada uno y del entendimiento sobre otros asuntos políticos, sociales y económicos que cada uno tenga, no me voy a meter en eso, pero digo, siguen conservando la noción y el concepto de la justificación religiosa para uno o para otro lado, para uno o para otro concepto de lo que ellos mismos hacen. Y si uno lo lee, es hasta con las mismas palabras, y es sorprendente. Si uno lee partes o documentos o discursos de mandatarios de hoy en día de países de esa zona y de conflictos que ocurren en esa zona, de un lado, de otro, de arriba o de abajo, insisto, con cualquiera, más allá de que uno tenga sus interpretaciones de los asuntos, eh, se hacen con palabras y con conceptos, con definiciones, con conceptualizaciones religiosas y de Dios mismo eh, que atrasan 5.000 años. Es impresionante, es impresionante. Entonces, creo que ahí está la justificación o la explicación, o una de ellas, de por qué esa zona sigue siendo tan conflictiva y no hay visos nunca de soluciones a esos conflictos. Porque inclusive cuando se meten a mediar países de otras culturas o de otro marco civilizatorio, más precisamente occidentales, en ese marco, más allá obviamente de defender sus propios intereses en la zona, digo, sacando eso que no es para nada poco importante, pero digo, más allá de eso, eh, queda también como desubicados o como desfasados porque no deja de ser un tema cultural, un tema
histórico, cultural, religioso muy importante. Y cuando tercian esos temas, es muy difícil intentar mediar o solucionarlo proveniendo de otra cultura, más allá de que también tienen sus intereses propios en la zona, me refiero, ¿no? Pero creo que pasa también un poco por ahí, ¿no? La explicación de por qué se siguen prolongando en el tiempo, bajo distintas perspectivas, bajo distintos nombres o lo que sea, las situaciones de guerras y de conflictos en esa zona, ¿no? Precisamente. Así que bueno, gracias. Gracias. Y ¿Será que sí. Caligastia se quedó a vivir por ahí? A ver. Bueno, lo que sí veo, sin entrar, como tú dices, Adrián, sin entrar en el detalle, veo que hay conflictos que se mantienen, que perduran en el tiempo, porque hay otros elementos de afuera que entran para sostener y prolongar o defender. Entonces, si me pregunto si las cosas se dejaran fluir sin intervención extra de potencias, ¿cómo sería la cosa? Tal vez sería muy diferente, pero bueno, eso es muy difícil y escapa a nuestra capacidad como grupo de estudio del libro Durantia, pero es algo para pensar. Ahora les voy a compartir las reflexiones de Ismael, que está por allá en Facebook y nos manda este comentario. ISIS, la organización terrorista islámica, destruyó muchos registros históricos ancestrales valiosos de Medio Oriente porque supuestamente los consideraban herejía para el Islam. Por ende, sí creo que Caligastia quiere borrar los registros de ese legado. Y también dice, hay una rama del Islam que literalmente dice que todas las creaciones tecnológicas, médicas y científicas de Occidente son del diablo. Y hasta dicen que bañarse mucho es del maligno. Bueno, eso sí que está. Ahora vamos a ver. Dice Jorge, dice, la mayoría de las religiones se originaron alrededor de esa zona. Exactamente, eso fue lo que nos explicó Adrián. Dice Rosalía, para mí esa zona conocida como Medio Oriente tiene conflictos por la falta de capacidad de diálogo y de la élite y su deshonestidad a la hora de actuar. Y esta debilidad humana la quieren trasladar al ámbito religioso, lo cual me hace pensar que quienes están en contra de Dios solo están buscando pretextos para destruir la fe de las personas. Si observamos mejor, los conflictos se encuentran en varios lugares del mundo. Los católicos dicen que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y en esta zona de conflictos se omite este ideal, ya que quieren usar a Dios como una autoridad que justifica la ley del más fuerte. Y por supuesto, Dios no quiere eso, quiere que amemos al prójimo. Y dice Jorge Roa, creo que nos falta mucho tiempo para ver una humanidad estandarizada bajo una sola creencia. Caligastia dice estar por aquí en Norteamérica con mucho poder. Bien, eso es lo que nos comparten los hermanos en Facebook. Ahora sí, tenemos a Víctor y después Oscar. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias, muy amable, gracias. De lo que estaba hablando ahorita el brother Adrián, de los países belicosos, pues siempre, hasta la fecha, ¿verdad? Siguen igual. El Imperio Romano, eh, el Imperio Romano tenía unas palabras que la heredaron de antigüedades, o sea, sigue siendo igual ahorita de poderío. Dice, me encanta la traición, pero detesto a los traidores, porque la traición y el engaño es el arma poderosa de todos esos belicosos países. Bueno, entonces, ahorita, como por ejemplo en Siria, que le están cosiendo a la gente adulta la boca porque predican a Jesucristo. Al adulto le están cosiendo la boca y la familia las están matando. Bueno, Y ahora por yo Dios, por predicar a Jesucristo, ahora yo me hago una pregunta, y si existe algunas personas lectoras de la revelación, del libro de Urantia, ahí en ese país,
si existen, me supongo que sí, o no sé si no, que llegaran a darse cuenta y pues le van a hacer lo mismo. ¿Es Posiblemente, correcto? Ándale. puede ser, puede ser. ¿Eh? No lo sé, no sé si existe, posiblemente sí alguien, pero seguramente no les va a caer muy bien. No, Pienso, no, no no, sé, no, no, no. supongo, no lo sé. No, porque pues Uno aquí atrevido, pero... la voz de papá nos habla de su hijo, entonces no les va a gustar tampoco esos sirios, nada de eso. Claro. Entonces sí, pues, si existen lectores, sí corren ese peligro también, o a lo mejor ya les llegó a ellos también. Ujú. Gracias, Víctor. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Jenny. Tengo una duda con respecto al tema de Caligastia. Hace ratito Irma dijo que posiblemente en esa área de Irán es donde está la sede de Caligastia, pero yo no he leído mucho acerca de eso, pero en mi mente está que no es un ser material, ¿cierto? Supongo Correcto. Es un ser que espiritual. coexiste en una dimensión arriba de lo material, ¿no? Entonces, Sí. supongo que Ah, tiene un lugar aquí en el planeta, pero no es un lugar material, sino que exacto. sí, Sí. Sí. ok. Sobre eso, sobre el pensamiento, la idea de que pueda estar influyendo en los conflictos que existen, siempre han existido, prácticamente siempre, en Medio Oriente, que tal vez serviría de algo analizar cuáles son las intenciones y los métodos de Caligastia, qué es lo que quiere Caligastia. Entonces, sabiendo que él promueve eh, la idolatría, el sectarismo, pero en el sentido religioso, y también promueve la destrucción de los grupos unidos por la fe. Una de las cosas que les dijeron a la comisión de contacto cuando estaban recibiendo la revelación, hubo un conflicto con una persona que trató de quitarle el liderazgo de la recepción de la revelación y la organización del foro y todo el proceso de la parte humana de la entrega de la revelación. Hubo un señor que era creyente en canalizaciones, espiritismo, reencarnación, etcétera, etcétera. Como en el libro Durantia no se valida nada de eso, ese señor afirmaba que Sadler había adulterado la revelación para quitar todas esas cosas que son las que él quería y las que él creía. Entonces hizo un intento de golpe de Estado, entre comillas, para quitarle el puesto de líder de la Comisión de Contacto y del Foro. Y ese señor escribió una carta y solicitó firmas a las personas que integraban el foro y logró, con sus argumentos y sus persuasiones, que muchas personas firmaran. Y cuando el doctor Sadler se enteró, él habló una por una con todas esas personas separadamente y todas las personas retiraron su firma. Creo que solo 2 dejaron la firma. Y al parecer, dijeron, había sido una maniobra, una influencia de Caligastia en el señor que había organizado la rebelión. Otra cosa que dijeron los Pues reveladores, sí, prácticamente fue una rebelión a nivel humano. O sea, exacto, o exactamente. sea, Fue un humano, fíjate, acordándonos de Serapatatia, de Cano, Cano no, porque Cano no fue instrumento, pero Serapatatia fue instrumento involuntario, con buenas de Caligastia, intenciones, así es. fue influido. Entonces, los reveladores les dijeron a la comisión de contacto que la herramienta favorita
de Caligastia para dividir a los grupos de creyentes era insertar cuñas de sospecha. ¿Y cómo inserta las cuñas de sospecha? Porque él no puede entrar en la mente de nadie. Entonces, la única forma que a mí se me ocurre es a través de un individuo receptivo que él pueda, como quien dice, susurrarle desde afuera, meterle ideas. ¿Cómo? No sé. Controlar, Misterio para mí. ¿Sí? No me lo controlarla, explico. ¿no? ¿Cómo? No, hombre, Controlarla inteligencia artificial, mentalmente. igual. No, sugerirle, influir en su mente, pero no sé cómo, para que tenga ideas y piense que esas ideas son propias. Pues No he sé. leído que Caligastia solamente tiene poder sobre ti si tú le das Sí, pero si hay tú le otro punto. abres, ¿no? O sea, Sí, pero eso es para que sea la influencia consciente y directa, ok. ser una herramienta directa, consciente y deliberada. Pero en el caso de ese señor y en el caso de Serapatatia, ellos no fueron conscientes, ellos creyeron que estaban haciendo algo bien. Entonces, hay algo, un mecanismo por el cual este ser puede influir. Hay otra cosa en la revelación que dice, aquel que nace de Dios se guarda y el maligno no le toca. Entonces, la cura perfecta es nacer del Espíritu. Entonces, porque antes de nacer del Espíritu, todos tenemos ajustador, porque hay una función de coordinación que ejerce el Espíritu de la verdad en la parte superior, la superconciencia, la parte superior de la mente, en donde está conectado el Espíritu de la verdad como un coordinador espiritual de todas las influencias y las presencias espirituales. Esa coordinación la efectúa el Espíritu de la verdad, pero no está conectado al alma de la persona hasta que la persona nace del Espíritu. Y ahí es cuando esa persona está 100% protegida y a salvo de la influencia. Y una influencia que la persona no percibe. Eso es lo que yo pienso, la única explicación que le encuentro. A ver, Carlos, adelante, por favor. Bueno, Eh, todo el rollo, pero inteligencia artificial. bueno, quiero Un experimento. voy a hablar, ¿sí? ¿Me permite? Quiero aportar más a lo que tú has dicho, Jenny, sobre la rebelión que sufrió Sandler en su grupo de la comisión de recepción de la revelación. Es que Harold Sherman se llamaba este hombre que inició el tumulto este. Finalmente, el doctor Sandler pudo desplazarlo. Y ahí los seres intermedios que hablaban con los receptores de la revelación le explicaron al doctor Sandler que es que Harold Sherman había estado influenciado por Caligastia. ¿Por qué? Porque Caligastia odiaba la revelación urantia porque lo descubría, le daba identidad, que hasta ese momento y hasta hoy día la humanidad no sabe que Caligastia anda por ahí haciendo de las suyas. Y una de las cosas que está haciendo es que está influenciando en la fundación para crear un grave problema con las traducciones y entre los lectores y está habiendo problemas. Por eso es muy importante que todos tengamos en cuenta que en realidad ya está suelto y que anda por ahí haciendo todo lo que puede para afectarnos y estar fuertes de la mano de Jesús Claro. y de la mano de sus ángeles para contrarrestar la influencia de Caligastia. Gracias. Muy bueno, gracias, Carlos. Excelente. Adelante, Alfonso, por favor. No, es que en el último tomo de la Fellowship Herald
está dedicado a Lucifer, a todo lo que hacía Lucifer, todo toda esta revista. Y viene hablando, dice que el que acepta, el que pide contactarse con el príncipe caído, dice, de perdido, si no lo hace voluntariamente, tiene características que usaba Lucifer, por decir acusar, dice, y una de las favoritas estrategias es culpar a otros lo que ellos están haciendo. O sea, usurpar el poder de Dios, echándole la culpa a Michael. Tú vienes a hacer esto, y ¿me entiendes? Siendo que él era el que estaba haciendo. De dividir, de mentir, de echarle tierra al contrincante. Todo eso viene, dice, las influencias de que él tiene. Dice, la gente que todavía cree que el mal es el camino para hacerse de poder, de dinero, de fuerza. O sea, ellos, las personas que creen en eso, pero tú estás me dieron ganas de llorar cuando dijiste que el espíritu, el que nace del espíritu está protegido, ¿ves? Y aquí eso, las religiones que tengan así, no trabajan en eso, en elevar que no le dicen cuánto valor tiene el hecho de que Jesús haya mandado a su ayudante, ¿verdad? ¿Qué valor tiene? ¿Qué fuerza tiene? Por eso se están creyendo de lo que está hablando el señor ese, que está psicópata, no sé, tiene todas las características que están hablando de lo que usa el Caligastia. Por eso dijo el que habló hace rato, aquí en Norteamérica está esa cosa pasando. Y créanme, si yo digo, pero yo lo veo muchas cosas parecidas que él está haciendo, engañando, diciendo mentiras, dice 20,000 mentiras y la gente le cree. La gente lo sigue apoyando y apoyando. Y se las están diciendo, dice, mira lo que está diciendo, mira lo que está diciendo. Y la gente, no, es que él es así, que él es su carácter, así es su personalidad, pero está haciendo algo bueno. O sea, como lo que hizo Lucifer, que era una maravilla, ya engañó a los ángeles y no sé cuántas, la cola del dragón agarró a todas las, ¿verdad?, estrellas que dice. Y, o sea, no entienden qué quiere decir eso, que engañó a todos los ángeles y arcángeles y a muchos seres divinos por su manera de hablar y de comportarse, ¿verdad? Por eso, perdóname que me extienda en esto, pero es lo que está sucediendo. Si no es eso, quiero que alguien me diga que no es así, pero es lo que está sucediendo, que le están creyendo a un mentiroso, Así es, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Ujú, claro. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero todo el daño que está Todo el haciendo, planeta se está dando cuenta. ¿me Solo entiendes? alguien que no quiera ver, pero bueno. Sí, bueno, eso es lo que quería, pero sí, este tomo viene hablando de Lucifer y Me Caligastro, encantaría ¿no? leer eso. Espero que esté online para Sí, poderlo o leer. sea, el, 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 Fellowship el- Herald. Lo voy a buscar a ver lo si está. de Fellowship Herald, Es buena, bueno. el Son febrero buenos. 25. eh, Pero dije, a mí Bueno, me sorprendió, pero porque yo creo que ellos están viendo también lo que está sucediendo. seguro. Bueno, Gracias, sí. perdón, gracias a ti, Sí. Alfonso, muchas gracias. Enseguida te paso, Oscar, la palabra, nomás déjenme compartirles lo que nos dice Ismael. Dice que en Siria hay un grupo de estudio de Urantia, pero son muy moderados. Dice que, bueno, aquí también nos dice Ismael que ese señor que mencionamos se llamaba Harold Sherman, que Ismael dice, yo leí los escritos de él y comentarios de personas de otros miembros del fórum sobre él, y el señor era muy vanidoso y orgulloso, avarioso y orgulloso. También se metió en problemas con bastantes miembros del fórum porque en sus diarios plagió escritos de otros miembros del fórum y los hizo pasar como suyos. Muy bien. Ahora sí, adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias. Gracias, sí. Pues a la pregunta que voy a hacer creo yo tener la respuesta, sin embargo, me gustaría hacerle. Sabemos que
Lucifer y Satanás están recluidos en un planeta prisión, ¿no? Algo así leí. Y me pregunto, ¿por qué Caligastia anda suelto? Bueno, Así que suelto la pregunta. bueno, yo te puedo decir lo que en base, lo que para mí es el mejor estudio que hay sobre el tema, es el que hizo Chuck Thurston, yo traduje y está publicado en el grupo. La razón por la cual Caligastia está libre es porque todavía hay muchísima simpatía en el nivel humano con la figura, que es el diablo, entre comillas le llaman el diablo, no saben que se llama Caligastia, no saben qué clase Sí, de no lo ser es, saben. Ujú. pero lo identifican así, y eso basta. Sus ideas, las enseñanzas ponzoñosas, pervertidas, falsas de Lucifer, que a las cuales Caligastia adhiere y las toma como propias, son: Dios no existe, la materia, el mundo, la existencia, la vida, todo existe por sí mismo, porque sí, porque hay un accidente cósmico, está en todos lados eso. La ciencia tiene ese enfoque, salvo honrosas excepciones. Este, que, que todo existe porque sí. En otras filosofías religiosas o pseudo religiosas se promueve que la sobrevivencia del alma es automática, que la persona no tiene que hacer nada, que no importa lo que haga, no importa las transgresiones, los daños, el mal, todo eso, sobrevive, que no pasa nada, que es su contrato. Oh, sí, sí he escuchado eso, sí. Bueno, esa es una. Hay otras filosofías también que promueven la sobrevivencia, hagas lo que hagas. Pero esas son básicamente las que yo están a mi alcance entender y ver de de la falsa filosofía, de las falsas enseñanzas de Caligastia que están por todas partes. Y todo eso contribuye a la existencia, la permanencia y continuidad de la existencia de Caligastia. Por eso Caligastia odia la revelación, porque el día que la revelación sea conocida y vivida, porque no basta ser que sea conocida, que sea vivida sinceramente por los seres humanos, Caligastia desaparece. Recuerda, Jenny, recuerda el tema de la libertad que promueve Caligastia, que se convierte en libertinaje. No, no, También, exacto, el libertinaje, eso es, tienes razón. La falsa libertad, la libertad para hacer todo lo que yo quiera, sin importar de quién abuso, a quién le hago daño, de lo que me apropio, etcétera, etcétera. Ese es El egoísmo. el egoísmo, el libertinaje de Así la es. persona que no considera al otro ni a todos los demás. Eso es. Y Bueno, entonces me pregunto si cuando llegue Maquiventa Melquisedec es cuando va a coincidir con esa disolución de Caligastia. por lo que entiendo, Maki Venta no va a venir mientras esté libre Caligastia. Es lo que yo entiendo, lo que yo recuerdo. Pues si alguno de ustedes se acuerda de algo más, por favor, se agradecería muchísimo. el juicio no ha terminado, recién ha empezado. Ese es el tema también. O sea, es Gabriel contra Caligastia o contra Lucifer, pero todavía no empezó. O sea, recién está empezando. Ahí está. Eso es. Cuando se emita la sentencia, ese es el punto, ahí está. La sentencia va a ser la aniquilación de los rebeldes que no se hayan arrepentido, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí entonces, una vez que se emita esa sentencia, para mí, al menos creo yo que tiene que haber un nivel de eliminación, un grado, un porcentaje, no sé si total, pero un grado muy avanzado de eliminación de la influencia. Y para mí, la única manera de que la influencia de Caligastia sea inconsciente o consciente, se acabe, es que las personas progresen espiritualmente. Así es. Porque sin el progreso espiritual estamos en la creencia, más que en la fe viviente y en el desarrollo del alma, Así el es. crecimiento espiritual, el amor al prójimo y todo eso.
Definitivamente somos parte fundamental de esto entonces. Definitivamente, total, sí, 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 cada uno. Bueno, ahora sí, adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ese Caligastia eh, es una entidad que desde aquel entonces nomás sus séquito lo veían, ¿verdad? La demás gente no lo veía, ¿no? Entonces hasta ahorita es lo mismo, nadie lo ve. Por eso, cuando el maestro le arrebata el poderío, cuando nos enseña que no puede acercarse al alma del ser humano, menos poseerla, al menos que la persona le dé entrada, que lo busque, entonces es cuando acude. Entonces esto viene a ser, por ejemplo, como el pecado y la iniquidad. Si por ejemplo, estos seres que tienen la mente cauterizada, ya los sentimientos oscuros, no sé si todavía el monitor de pensamiento esté con ellos o se aparta porque ya no es pecado, es iniquidad. Ya, lo que hacen estas personas, ya no, ya, o sea que ya no más pura oscuridad dentro de ellos. Entonces ahí está Caligasti, ahí con ellos. Primero se acercó y luego le dieron chance y ya entró. Eso fue lo que, eso fue lo que el maestro nos enseñó, ¿verdad? Entonces, ya mente que autorizada, que pues a lo mejor mientras viva, si se arrepiente, pues está bien, pero no, eso yo no lo sabría, ¿verdad? Pero sí, no puede estar el espíritu del Padre o el monitor y no puede estar Caligasti a la vez, la oscuridad y la luz. No, No, imposible, claro, no, ¿verdad? sí, sí. Bueno, Gracias, Víctor. Creo que ibas a decir algo, Adrián, ¿estoy bien? Sí, pero en realidad tenía el micrófono abierto, estaba asintiendo a lo que dijo Carlitos y tenía el micrófono abierto. Pero es fundamental lo que dijo Carlitos. O sea, el tema del juicio es incompatible con que Caligastia siga dando vueltas si el juicio ya hubiese sido adjudicado. Claro. Y eso da por tierra con el pensamiento inclusive de muchos sectores, inclusive urantianos o pseudo-urantianos, que dicen que el caso Lucifer ya se adjudicó. O sea, claramente si Caligastia sigue dando vueltas es porque el caso no se adjudicó y el juicio aún no terminó. Es incompatible una cosa con la otra. Y eso también nos dice que el juicio no va a terminar por lo pronto, prontamente, valga la redundancia, cuando aún tenemos tal grado de simpatía o de adhesión a la causa o a las ideas o a los pensamientos o a las obras de Caligastia en Urantia, en el planeta. Así que ciertas afirmaciones que se tiran así gracioso y ligeramente al aire, inclusive por elementos de nuestra propia fraternidad, digamos, o movimiento, no toman en cuenta esto, ¿no? O sea, sería incompatible con una adjudicación del rebelde mayor o del principal implicado, del principal culpable de la rebelión, sería incompatible que eso sea juzgado y no los elementos inferiores de un solo planeta, de un humilde planeta como nosotros, que puedan seguir conviviendo y seguir haciendo de las suyas. O sea, sería una incompatibilidad grande. Así que pienso que el elemento que trajo Carlos a la discusión acerca de el juicio que aún se prosigue es fundamental para entender también por qué suceden todas las demás cosas. Exacto. Muy bien. Perfecto. Quedó perfectísimo. Ahora sí, Alfonso, adelante, por favor. Mencionaste que el próximo tema que vas a traer va a ser lo del alma, ¿verdad? El crecimiento del alma, ¿verdad? Y yo quisiera que todos pusiéramos mucha atención a esto, lo que se va a hablar, porque como dices tú, el espíritu, el nacer del espíritu no se te acerca al maligno, dice. O sea, cuando tu alma está viviendo, está creciendo, o sea, ese es el trabajo del Padre y el Hijo, ¿verdad? El Padre en la mente y el Hijo en el corazón y rodeado de ángeles por el Espíritu Santo. Entonces, eso es
lo que hace falta en esta sociedad, que los hasta los encargados de darla, de explicar a Dios en las iglesias o en los templos, están, han prostituido para su beneficio, ¿verdad? Todos esas hacen negocio con la fe de la gente, ¿verdad? Y no les dice, yo agarré muy en serio, escuché esto, el valor del espíritu de la verdad en el ser humano, el valor, lo que representa, la fuerza, y se te llevará la verdad. Y si vas a descubrir quién te miente, quién está abusando, quién está diciendo mentiras, ¿me entiendes? Eso es en lo que te ayuda en lo personal para discernir la verdad en la vida que tú vives, con quién te relacionas. Yo me siento que puedo ver quién miente o quién está, o sea, a mí me revuelve el estómago cuando escucho a esta persona que está ahorita en la casa mayor de aquí, me da repulsiones porque con el ejemplo que te doy de esta pastora que es miembro de su gabinete, está diciendo que si mandas $1,000, ella te va a mandar 7 bendiciones, no sé cómo lo nombra, para que te hagas rico, para que triunfes, para que te sanes, pero si le mandas $1,000, o sea, a mí, qué mente tiene esa, esa asesora del señor ese que está ahorita en la casa mayor, ¿verdad? Pero esos son los que tiene a su lado, gente que quiere, todavía está confiando que la gente nunca va a despertar, ¿verdad? Que digo que para mí me da cosa estar oyendo eso y salen en las noticias, aquí salen en el teléfono mío, vienen, los evangélicos están cambiando las enseñanzas de Jesús por de este señor ahora que está ahí, están siguiendo lo que él dice y no lo que Jesús dijo, ¿verdad? Es todo, y Gracias. perdonen la emoción, pero No, así está me pongo. bien. Gracias, Alfonso. Gracias. Adelante, Carlos, por favor. Eh, ah, quiero aportar nada más. El tema de la libertad es muy complicado porque está muy metido en todo nuestro ser. Por ejemplo, en nuestro himno nacional, las estrofas dicen, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Eh, si nos agarramos de eso, estamos promocionando algo que no está bien. O sea, poner la libertad irrestricta no está bien. Tenemos que educarnos. Y como tú dices, tenemos que crecer espiritualmente. O sea, que tenemos un largo camino por delante. Y nosotros somos responsables de aportar en ese camino. No sé cómo, pero algo tenemos que ir haciendo. Nada más. Gracias. Gracias, Carlos. Esos huevos. Bueno, les voy a compartir, ya para terminar, los mensajes de nuestros amigos en Facebook. Dice, dice Jorge Roa, en el momento que la revelación del libro Durantia comience a tener fuerza, son capaces de mandar a recoger el libro y a perseguir la gente que lo predique. Ojalá esté equivocado. Dice Rosalía, todos tenemos voluntad, la cual es otorgada por Dios. Entonces no están influenciados solamente. Toman la decisión de irse por el supuesto camino fácil, caen en la tentación de evadir la honestidad y buscar su propia satisfacción sin pensar en el perjuicio que le hacen a sus gobernados. Dice Jorge Roa, este es un tema muy importante, la influencia de Caligasti y su séquito. En la actualidad deberíamos hacer un foro respecto a este asunto, me parece muy importante. Y dice Rosalía, Caligastia no le susurra a nadie, lo que pasa es que los susurros son en sentido figurado, los diálogos internos que la persona tiene cuando se dice a sí misma, y si robo tantito, y al final nadie se va a dar cuenta, y digo, mentiras piadosas, que tanto es tantito, esos son solo justificantes. Yo pienso que las personas que practican brujería para buscar la protección del diablo o de otros seres supuestamente superiores, solo pierden el tiempo
al sentirse protegidos ya que no han sido pillados en sus maldades y porque hay un mal sistema de justicia y mucha corrupción que los protege. También dice Rosalía, estoy de acuerdo, cuando se justifican mentiras se está pactando con la ideología de Caligasti. Y dice Aurora Stangui, muchas gracias, muy interesante esta charla, buenas noches. Bueno, queridos amigos, gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook y aquí en la sala. Gracias por su participación, esto fue muy interesante, me parece fascinante todo lo que conversamos sobre este tema de Caligastia, que fue complementario, derivado, mejor dicho, no complementario, del tema de esta zona de Mesopotamia, de donde surgieron todas las culturas y todas las religiones. El próximo domingo vamos a iniciar el tema del alma, vamos a ver, no sé si nos llevará una sesión o dos, o como sea, y cuando terminemos vamos con el tema que Oscar nos pidió, Adán y Eva, todos los documentos de primer jardín, segundo jardín, y ahí se deriva el tema de la raza adánica, y que terminan los anditas, así que en cierta forma es complementario con los temas que hemos estado estudiando. Que el Padre les bendiga, que tengan buena semana y gracias por su Igualmente, un presencia. abrazo Bendiciones, para cada abrazos, uno. Dios los Cuídense. bendiga a todos. cuídense Amén, todos. amén. Que sigas Igualmente, mejorando, estamos ahí, Adrián, Plan cuídate Supremo. mucho. Gracias, Jenny y Sara. Y Oscar también. Y Oscar, por Ok. favor, cuídate mucho y mejórate. Gracias, Sí, gracias. todos. Bendiciones a todos y Adrián, pues ánimo, Gracias. adelante. Dios los bendiga, Ay, incluso el Anquilay. Ay, Jesús, pórtate bien. Luego, ¿Qué dijo? también. Bueno, abrazo, Carlos, que pasen lindo, Bye. buena semana. Abrazos a Saludos. todos. Jordi, Dios los bendice. buena semana, Los Jordi. quiero, abrazo para todos. Abrazos igualmente. Amén, Alfonso, amén. Vaya, abrazos. vaya. Ay, gracias. Bye. Gracias, amigos, a todos. Bendiciones.